Hola y bienvenidos a la segunda de 3 sesiones del programa Un Mundo de Letras, presentado por Jackson County Library Services y Claudia Cervantes, especialista de preescolar migrante de Southern Oregon Educational Services District. Soy Megan Pender, especialista bibliotecaria. Este programa es posible gracias al Every Child Ready to Read Grant. El contenido está bajo la sola responsabilidad de los autores y no necesariamente representa las opiniones oficiales de Jackson County Library Services ni el programa de Every Child Ready to Read. Toda persona que se inscriba a este programa recibirá una bolsa de regalo con libros y materiales que le apoyará en desarrollar la lectoescritura temprana de sus hijos o otros niños que cuide. Cada bolsa tiene 4 libros, el abecedario de los animales, tijeras, crayones y mucho más. Si todavía no ha recibido su bolsa, por favor envíeme un email para que se asegure de obtenerla. Ya escribí en el chat mi correo electrónico y también mi número de teléfono. Cuando ya estamos en contacto, yo puedo mandar la bolsa de regalo a su biblioteca más cercana y ahí puede recogerla. Y ahora les presento a Claudia Cervantes, especialista de preescolar migrante de Southern Oregon Educational Services District y autora del libro Con tu ayuda, mamá. Claudia tiene una maestría en educación y lleva más de 20 años trabajando con familias y niños para apoyar el desarrollo de la lectoescritura temprano. Muchas gracias por guiar nuestra conversación el día de hoy. Le cedo el micrófono a Claudia. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Claudia Cervantes. Muchas gracias, Megan, por esta oportunidad y muchísimas gracias a la Biblioteca de Medford por promover estos programas en español que son tan importantes para las familias latinas de habla hispana y principalmente tan importantes para esos padres y madres que tienen niños pequeños y que a la hora de educarlos tenemos muchísimas preguntas que como no somos educadores ni tenemos un libro, un recetario en casa de cómo educar a los niños y qué necesitan a cada edad. Entonces esta serie de Un Mundo de Letras está aquí para apoyarlos en algunas cosas específicas en cuanto al desarrollo de los niños antes de que entren a la escuela. Entonces este taller se llama De la pinza al lápiz. Quizá el nombre no tiene tanto sentido, pero conforme vayamos avanzando a lo largo de la presentación, van a ver qué tanto sentido tiene, y cuando hablamos de la pinza nos referimos a esta postura de la mano que hacen los niños para tomar cosas desde que son bebés, que es la postura que los va a llevar a tomar el lápiz cuando estén listos para hacerlos, porque esta misma postura se desarrolla y madura hasta que les ayuda a esta. ¿Se fijan? Que ahí está la pinza, como de la pinza que los niños utilizan, los bebés en los primeros meses y primeros años para tomar todas esas piezas pequeñas, se desarrolla esta. Y vamos a ver por qué es tan importante. Muy bien. ¿Qué queremos lograr con este taller? El primer objetivo que tenemos es que ustedes comprendan qué significa lectoescritura y cómo se desarrolla en los primeros años. Es decir, cómo los niños y las niñas llegan a escribir sus primeras palabras y a leerlas. ¿Qué ocurre entre el nacimiento y los 5 o 6 años para que los niños sean capaces de escribir y de leer sus primeras palabras? ¿Qué ocurre y cómo podemos ayudarlos? El segundo objetivo que tenemos el día de hoy es que van a comprender cómo se da el desarrollo desde el nacimiento incluso hasta a los 5 o 6 años para que los niños aprendan a esto, a esta posición,
que parece algo muy simple, agarro un lápiz y me pongo a escribir, pero que hay una serie de habilidades mucho más complejas, internas en los niños, que les ayudan para que ellos puedan lograr esto, tomar el lápiz y escribir sus primeras palabras. Entonces, en este segundo objetivo, vamos a ayudarles a que ustedes comprendan cómo se dan esos pasos o esos escalones en el desarrollo. Y el tercer objetivo, aprenderán algunos juegos, algunas actividades para ayudar a los niños a desarrollar las habilidades de escritura. Si se dan cuenta, estamos hablando de lectoescritura en el primer objetivo, pero en este taller específicamente nos vamos a enfocar a lo que es la escritura. Y para empezar, les voy a compartir un juego, porque para que el niño vaya logrando la dominación de los movimientos de sus dedos, empieza a lograr la dominación del movimiento de sus brazos con sus manos. Entonces les voy a enseñar este juego. Vamos a poner las manos atrás y vamos a empezar así. Saco una manita, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco la otra manita, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco mis dos manitas, las hago bailar. Las cierro, las abro y las vuelvo a guardar. Este juego, aunque parece muy simple, en niños pequeños requiere una gran concentración y una gran coordinación para pensar qué sigue, si la abro, si la bailo, si la cierro, si la escondo. Ese proceso de pasos y de movimientos es lo que el niño necesita desarrollar para llegar a tomar el lápiz y escribir una palabra. Y vamos a ver cómo se da ese proceso, cómo se da ese desarrollo tan fascinante en el mundo de la lectoescritura y en específico de la escritura. Y antes de seguir y antes de que se me olvide, es muy importante recordarles que debemos de tomar agua y fíjense la forma en la que lo vamos a hacer. Cuando tomamos agua y movemos el agua adentro y a todos los espacios de la cavidad bucal, se mojan las partes de la cavidad bucal que están conectadas con ciertas áreas del cerebro y les ayudan a activarse, y eso nos prepara para estar más atentos, más alertas y más listos para el aprendizaje. Por eso es muy importante que cuando los niños se despiertan en la mañana, niños y niñas, por supuesto, les ofrezcamos agua. A veces los niños llegan a la escuela, al preescolar o a la guardería o al lugar donde los llevamos y por las prisas, por estar corriendo en la mañana, se nos olvida ofrecerles agua, y eso es muy importante para que los niños puedan estar más presentes, más alertas y más listos para su día. De igual forma los adultos. Muy bien, vamos a pasar de lleno a nuestro primer objetivo, lectoescritura. ¿Qué es? Es una palabra compuesta de dos palabras, si lo vemos. Lecto, que significa o hace relación a la lectura. Escritura, que significa escritura. ¿Por qué? Porque los dos van de la mano en el proceso del niño cuando empieza a leer y escribir. No es como que primero lee y luego escribe, o primero le escribe y luego lee. Para poder escribir una letra necesita saber el nombre de las letras, y al saber los nombres de las letras y juntarlas en una palabra, las está leyendo. Entonces se refiere a los conocimientos, las habilidades y las disposiciones que preceden a aprender a leer y escribir. Y me gustaría tomar unos minutos en esta parte, porque estoy segura que si lo leo y luego sigo, y al rato les pregunto, ¿qué es lectoescritura? No nos vamos a acordar, porque aunque parece algo muy simple, me gustaría detenerme en cada uno de los componentes de este concepto. Los conocimientos
¿Qué conocimientos necesitan los niños y las niñas? Porque dice que preceden, quiere decir qué conocimientos necesitan antes de que empiecen o sean capaces de leer y escribir en forma. ¿Qué conocimientos necesitarán? Necesitan conocer los sonidos de las letras, los nombres de las letras, necesitan conocer las letras mayúsculas, las letras minúsculas, necesitan conocer para qué sirve escribir, para qué sirve leer y muchos conocimientos que tienen que ver con estas, digamos, con estas habilidades, y me voy a pasar a la siguiente palabra, las habilidades que los niños necesitan antes de leer y escribir, que les van a ayudar a que este proceso sea más fácil. ¿Cuáles serían esas habilidades? La habilidad de poner atención, por ejemplo, porque cuando estamos empezando a los niños a introducirles las letras, obviamente necesitamos que el niño haya tenido un proceso previo que le ayude a poner atención a lo que le estamos diciendo o presentando. ¿Qué otras habilidades necesita? Necesita una habilidad para comportarse, para mantener su postura. Necesita una habilidad para escuchar los sonidos, las instrucciones del adulto o de la maestra. ¿Qué otra habilidad? La habilidad de comunicarse, de usar un lenguaje, de pronunciar los sonidos, las palabras, las letras. Todas esas habilidades que se desarrollan en un proceso gradual antes de que en sí los niños y las niñas logren leer y escribir. Y hay otra palabra aquí muy importante, disposiciones. ¿Qué serían las disposiciones? Como por ejemplo, si usted mamá o usted papá quiere cocinar un platillo, supongamos que quiere hacer sopa de pollo. Entonces, ¿usted de qué dispone para hacer la sopa de pollo? Dice, pues dispongo de pollo. A ver, vamos a ver si hay pollo en el refrigerador. Sí hay pollo. Dispongo del pollo. Pues dispongo de las verduras. Pues sí, dispongo de las verduras. Tengo cebolla, tengo tomate, tengo papa, tengo zanahoria. ¿Y cuánto tiempo necesito para cocinar la sopa? Pues 2 horas. ¿Dispongo del tiempo? Quizá sí, quizá no. Entonces, los niños necesitan disponer de estos conocimientos, de estas habilidades que le van a ayudar a aprender a leer y escribir. Entonces, con este concepto más aclarado, me voy a pasar a la siguiente página y vamos a ver qué tiene que ver la lectoescritura con el lenguaje y la comunicación de las niñas y los niños desde que son bebés. ¿Cómo se desarrolla la lectoescritura basada en un buen lenguaje y comunicación y cómo podemos apoyarlo? Y vemos aquí la primera fotografía, un bebé con sus papás, y podríamos decir, ¿un bebé se comunica? Pero ¿cómo si no habla, verdad? Si parece que no entiende lo que le decimos. El bebé entonces tiene una comunicación no verbal. Quiere decir que se comunica a través de miradas, de sonrisas, de sonidos, y a través de esas miradas, sonrisas y sonidos establece un intercambio entre los padres o sus cuidadores o los adultos que lo rodean y una comunicación a través de la cual empieza a desarrollar significados y comprensión de lo que está sucediendo a su alrededor. ¿Qué significa una sonrisa? ¿Qué significa una mirada? ¿Qué significa una palabra? ¿Cómo se sienten? Eso está construyendo en el bebé una base de significados que más tarde le ayudarán a tener una comprensión del mundo que le rodea, del lugar donde vive. ¿Qué significan los objetos? ¿Qué significa lo que está sucediendo a su alrededor, los sonidos, las voces? Aprende a reconocer las voces de mamá, las voces de papá, los tonos, etc. Esa es la comunicación
la primera comunicación que se desarrolla en el bebé y tiene mucho que ver en el proceso de lectura y escritura, por la cuestión de los significados y de la comprensión de lo que significa todo a su alrededor. Y en la segunda foto se refiere a las interacciones positivas, todo aquello que rodea al bebé o al niño y niña en los primeros años, que tiene que ver con su lenguaje y con su comunicación. Por ejemplo, en la foto le están mostrando un libro y el bebé está señalando objetos. Entonces empieza a reconocer el significado de las palabras. Por ejemplo, si dicen pelota, quizá empieza a señalar pelota. Y las interacciones positivas, la palabra positiva significa que suceden en un ambiente en el que el niño o la niña se sienten a salvo, se sienten seguros, se sienten cómodos, porque la parte emocional es la base fundamental para el aprendizaje. Entonces, estas interacciones de lenguaje y comunicación deberían de suceder en un ambiente, en un hogar, en un salón de clases que esté sintiéndose lo más positivo posible para que esas sensaciones que son internas del bebé le ayuden a desarrollar esa base que le van a ayudar a sentirse seguro, haga lo que haga y vaya donde vaya. Y solamente así se puede dar un aprendizaje de una forma natural. Y la tercera foto dice experiencias previas de lectoescritura. Quiere decir que además de ese ambiente, de esas interacciones, de esas comunicaciones, de esas palabras y sonidos que rodean a los niños y las niñas en el proceso de lectoescritura, necesitan tener experiencias enfocadas a escribir. Si a los niños pequeños no les ofrecemos crayones y papeles, puede ser que no van a desarrollar esas experiencias que le van a ayudar en un futuro a escribir. Aunque sea como esa niña que vemos que está haciendo garabatos, que al parecer no tienen ningún significado, para ella tienen significado. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, esa sería la relación del lenguaje y la comunicación con el desarrollo de la lectoescritura. Y aquí seguimos todavía, esta parte todavía es del primer objetivo que tenemos para entender un poco a mayor profundidad qué significa la lectoescritura. Muy bien, vamos a seguir. Muy bien, hoy tenemos una meta. Esta meta es parte de la guía de pautas de aprendizaje temprano y kindergarten de Oregon, del Departamento de Educación de Oregon. Estas metas es una guianza para los maestros y padres de familia de cuáles son las metas que tenemos educativas y de aprendizaje para que los niños lleguen mejor preparados al kindergarten. Y como hoy nos estamos enfocando a la escritura, me pareció que esta meta era perfecta. Y dice así: el niño escribe con una variedad de propósitos, con marcas cada vez más sofisticadas. ¿Qué quiere decir esa meta? Que conforme los niños van desarrollando su escritura, no escriben de buenas a primeras una letra perfecta, sino que empieza con una serie de movimientos que llamamos garabatos, y esos movimientos, esos garabatos, poco a poco, a través de un proceso de sofisticación, dice la meta, empiezan a hacer sus primeras palabras. Entonces, vamos a trabajar hoy en esa meta. Les vamos a ayudar a ver cómo sucede, cómo pasa el niño de esas marcas de garabatos a convertirse a letras. Y cómo en ese proceso es importante el proceso en sí de la pinza al lápiz, porque solamente así van a poder hacer sus primeras letras, ¿verdad?
Muy bien. El desarrollo de la pinza y de la escritura y de la pinza a tomar el lápiz y de la escritura dice que se da de esta forma. A los 3 años, los niños pueden copiar círculos y líneas. Hacen garabatos y dibujos y hacen formas parecidas a letras. Eso es a los 3 años. Y es muy importante saberlo para ver que un niño de 3 años, como ven, no le estamos pidiendo que ya escriba su nombre, por ejemplo, ¿verdad? A los 4 años sostiene una herramienta de escritura con un agarre de 3 dedos. Los 3 dedos son estos y este es el agarre correcto. No estamos pidiendo esto a los 3 años, aunque hay niños de 3 años que ya lo logran, ¿verdad? Lo hemos visto, pero es normal a veces que los niños empiecen a empuñar el lápiz y a mover todo el brazo. Es así como empieza ese desarrollo, empieza a mover todo el brazo, pero a los 4 años ya hacen esto y a veces para escribir mueven la mano y el brazo juntos, hacen círculos así, con todo el brazo y con toda la mano. Es hasta los 5 años que dice que copia figuras más sofisticadas como el triángulo y líneas cruzadas. ¿Se fijan cómo utiliza la palabra sofisticada para decir que va logrando detalles en sus garabatos o dibujos o escritura? Esta sería una línea cruzada. Solamente he visto niños de 4 y 5 años que pueden hacer esa X con práctica y es una buena señal. Es una buena señal del desarrollo que el niño está teniendo, que ya puede hacer esa X. Copia palabras, escribe su nombre, escribe nombres de una gran variedad de objetos y le pone letras que tienen que ver con su significado. Por ejemplo, puede dibujar un árbol y escribirle la letra A de árbol. Eso lo puede hacer a los 5 años. Y cuando ya empiezan al kinder, ya escribe muchas letras mayúsculas, muchas letras minúsculas y empieza a utilizar reglas de puntuación, como por ejemplo escribe con letra mayúscula la primera letra de una palabra. Muy bien. Y aquí voy a hacer una pausa para enseñarles un juego. Déjenme ver, que podemos utilizar con los niños de 4 años. El primero que les enseñé de las manitas, saco una manita, la hago bailar, lo podemos usar entre los 3 y 4 años. Y este que sigue lo podemos usar entre los 4 y los 5 años. Entonces, dice así. El pulgar, ¿dónde está? Aquí estoy. Gusto en saludarte, ya me voy. Yo también. El índice, ¿dónde está? Aquí estoy. Gusto en saludarte, ya me voy. Yo también. El anular, ¿dónde está? Aquí estoy. Gusto en saludarte, ya me voy. Yo también. El cordial, ¿dónde está? Aquí estoy. Gusto en saludarte, ya me voy. Yo también. El meñique, ¿dónde está? Aquí estoy. Gusto en saludarte, ya me voy. Yo también.
Mis manitas, ¿dónde están? Aquí estoy. Gusto en saludarte, ya me voy. Yo también. ¿Qué tal? Ese juego, como ven, el lograr que los niños logren controlar el movimiento de cada uno de los dedos no es fácil. Y eso nos da pie a que los niños vayan coordinando y controlando cada vez más y más la eficiencia del movimiento de sus dedos, lo cual es básico para llegar a tomar una herramienta de escritura y escribir. Muy bien, ¿cómo se da el desarrollo de los niños y las niñas? Se da de dos formas que para mí son importantes explicarlas en este taller. Una de ellas es de la cabeza hacia los pies, es decir, de arriba hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que el bebé cuando nace, una de las primeras partes del cuerpo que empieza a controlar es la cabeza. Empieza a levantar su cabeza y a voltear, ¿verdad? Y decimos, mira, tan chiquito y ya sostiene la cabeza. Y luego la cabeza y el cuello se empiezan a controlar juntos. Y luego, ¿qué pasa cuando lo ponemos boca abajo? Empieza a levantar el tronco y empieza a mover el tronco. Y eso le ayuda a rodarse, ¿verdad? Y luego, ¿qué empieza a hacer? Empieza a gatear y después a caminar. Por eso se dice que se da de la cabeza a los pies. Primero controla la cabeza, luego el tronco y al final se pone de pie y camina. Asimismo, se da de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que el bebé, como vemos en esa foto, empieza a controlar la línea central de su cuerpo, que es su cabeza alineada con su cuello y con su tronco. No vemos que el bebé se sienta de lado, ¿verdad? O que se le cae la cabeza. Vemos al bebé ahí sentado, alineado en el centro, porque eso es lo primero que se desarrolla. Y después empieza a desarrollarse hacia afuera, quiere decir que empieza a mover los brazos y las manos para tomar los objetos que tiene cerca. Y cuando ya empieza a mover los brazos y las manos para tomar los objetos que tiene cerca, empieza a desarrollar el movimiento de sus dedos y empieza a usar su dedito para aplastar botones, para tomar cosas. Y al final, como vemos en el dibujo, la flecha llega a usar sus dedos de manera tan eficiente que logra sostener un lápiz para escribir. Por eso se dice que se da de adentro hacia afuera, porque hasta el final logra esta posición. Yo tengo hijos adolescentes y todavía están trabajando en su letra. Todavía no escriben tan fluidamente como los adultos. O sea que ese es un proceso gradual que toma tiempo y que empieza desde bebés. Qué increíble, ¿verdad? Muy bien, y aquí ya vamos a empezar directo a los juegos para bebés que les van a ayudar a desarrollar la pinza, que es el primer escalón, le vamos a llamar escalón, para llegar a tomar una herramienta de escritura y escribir. Lo primero que les sugiero a las personas que tienen bebés es que busquen sonajas como esa que está ahí en el dibujo, que se llama sonaja de palito, porque el bebé al principio lo que hace es abrir y cerrar la mano, empuñar. ¿Sí o no es clásico que la mamá le ofrece su dedo y se lo aprieta de inmediato? Ese es un reflejo. El bebé cierra la mano en todo lo que la toque, como reflejo. Ese reflejo se va haciendo un movimiento controlado y el bebé, por decisión, empieza a abrir y cerrar la mano para soltar y tomar las cosas que quiere. Entonces, las sonajas de palito es lo más recomendable porque el bebé va a empezar a aprender a controlar ese movimiento que es reflejo, que es innato y que nace con ese reflejo de apuñar su mano, pero al principio no puede controlar abrirla cuando él quiera.
se le abre de manera natural también. Entonces, con las sonajas de palito empezamos a ayudar a los bebés a desarrollar ese movimiento. ¿Qué más podemos hacer para desarrollar este movimiento? Ponerle al bebé migajas separadas de pan para que él las tome y obviamente se las va a comer, ¿verdad? Entonces este movimiento le va a ayudar a controlar. Ya logró esto con la sonaja de palito. Ahora empieza a lograr con las migajas de pan. ¿Y cómo es la naturaleza? Que la mamá no le enseña este movimiento, o el papá, o el adulto que cuida al bebé. El bebé lo hace de manera natural cuando ve una pieza pequeña enfrente de él y que la quiere agarrar. Y que ya está listo. Porque cuando es un bebé de 3 meses, no está listo. Esto lo empieza a hacer después de los 7 meses. Agarrar migajas de pan, granitos de frijol cocido, cereal tipo cherries. Aquí tengo algunos. ¿Los ven? Esto es lo que empieza a hacer el bebé. ¿Y qué más hace? Conforme avanza su desarrollo, empieza a usar los juguetes, los teléfonos y aplastar los botones. ¿Qué dedo utiliza? Que es el de la pinza. Lo tiene acá y empieza a usar ese dedo para aplastar los botones de los juguetes parecidos a la foto que tenemos ahí. Esos son los juegos de los bebés. Básicamente, puede ser que hay otros que ayudan a este proceso de la pinza. Le ayuda a desarrollar el movimiento, pero además del movimiento, la postura. Por ejemplo, para jugar aplastar los botones, normalmente, o a tomar las piezas de migajas de pan, normalmente está sentado. Entonces está controlando una postura de sentado, está haciendo el movimiento y a la vez está desarrollando su tono muscular. El tono muscular es la fuerza que usa para tomar las cosas. Él va aprendiendo eso de manera natural. ¿Qué tanta fuerza va a usar para aplastar los botones? Porque si lo hace muy fuerte, no le va a atinar. ¿Se fijan los botones cómo están juntitos? Tiene que hacerlo con cierta fuerza, con cierta precisión, que le atine a dónde está el botón. Entonces ahí está desarrollando su capacidad de ver dónde están los botones y con qué precisión y fuerza lo va a hacer. Y van a ver más adelante que tiene que ver con el tomar el lápiz y el escribir. Muy bien. Juegos para niños de 2 a 3 años. Uno de los juegos que a los niños y niñas les encanta es el juego con el Play-Doh. Y ahí tenemos en la primera foto que tiene como un mantel la carita de la mini. Y ahí están una serie de bolitas de Play-Doh. Entonces los niños empiezan a jugar con sus deditos, a amasar. Ahí también están utilizando con precisión sus dedos y su fuerza. ¿Qué tanto tienen que aplastar el Play-Doh? Porque es muy suavecito. Entonces empiezan a dominar la textura del Play-Doh. Y esas texturas y esa fuerza que están utilizando se les está quedando grabada en su cerebro, para que ellos sepan qué tipo de texturas necesitan, qué fuerza. Otros de los juegos son estos con piezas pequeñas, donde ellos empiezan a usar sus deditos para armar con precisión. Quiere decir que tiene que tener mucha precisión para encajar uno en el otro, con la fuerza necesaria, con el tono necesario. Otro de los juegos, como en la foto, es jugar con jabón y agua a tallar, a exprimir. Esos juegos les ayudan a usar sus manitas de muchas formas, a mover sus dedos, a exprimir con la fuerza necesaria, a tallar con la fuerza necesaria, a hacer los movimientos cuando están tallando juguetes, por ejemplo, y los están lavando. A veces hacen círculos, a veces hacen líneas. Esos movimientos son muy importantes en el proceso de lectoescritura.
se están grabando en su cerebro. El niño al tallar algo en círculo, esos círculos van grabando formas en su cerebro. Al hacer líneas, al tallar en líneas, esas líneas se van grabando en su cerebro. Y el rasgado de papel clásico en todos los preescolares, ¿verdad? Pensarían ustedes que tenemos a los niños ahí rasgando papel para pasar el tiempo, pero realmente el rasgado de papel es un juego o una actividad por excelencia que utilizamos para desarrollar la eficiencia de la pinza. Muchos niños, cuando les damos un papel y les decimos, vamos a romper papel, ¿qué quieren hacer? Quieren hacer esto. Y miren, ¿se rompe? No se rompe, ¿verdad? Bueno, ahí lo hice demasiado fuerte. Pero lo que enseñamos a los niños es esto. Tomamos la pinza y empezamos a hacer uno para atrás y uno para adelante. Y así enseñamos el rasgado. ¿Por qué es importante? Porque están usando la pinza, porque están utilizando precisión y la fuerza que requiere. No mucha fuerza, ni nada de fuerza que no se rompa. Cierta fuerza. Y a la vez, miren, ¿qué pasa cuando estoy rasgando el papel? Estoy atenta, estoy utilizando mis manos, estoy sentada en una postura, en una conducta. Estoy mirando mis manos y mis ojos. Quiere decir que estoy coordinando mis manos con mis ojos. Todas estas habilidades que creen son las mismas que necesitamos a la hora de escribir, a la hora de la escritura. Muy bien, esas son las sugerencias para 2 a 3 años y vamos a pasar con las sugerencias de 3 a 4 años. Que gradualmente los juegos se van volviendo más complejos, ¿no? Esa es otra forma de desarrollo de los niños. Se da de la cabeza a los pies, de adentro hacia afuera, y se da de lo simple a lo complejo. Primero hace garabatos, luego hace círculos y luego hace las letras, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, en la primera foto de la izquierda, tenemos una niña que está usando una pinza de este tipo. Las compramos, le voy a hacer promoción a la tienda, las compramos en la tienda del $1, a $1, vienen 3 pinzas. Y si se fijan, ¿qué dedos estoy utilizando para abrirla y cerrarla? Muchas veces cuando le damos esta pinza, hacen esto. Porque es muy dura, no tienen la fuerza suficiente, entonces tienen que usar toda la mano. Conforme lo van haciendo, ya para los 4 años, 5 años, ya pueden hacer esto. Entonces pueden tomar piezas pequeñas, como la niña está jugando con pompones, esas bolitas suavecitas como de algodón de colores, las toma y las pone en un recipiente o las cuenta o dice los colores, pero aquí lo importante es el manejo del tono y de la pinza. Y tenemos otra niña abajo que está metiendo cereal, piezas pequeñitas de cereal en un agujero. Y fíjense que estoy trabajando aquí de nuevo, la pinza, principalmente. Con una mano tomo la pinza, con la otra mano sostengo la botella. ¿Qué estoy haciendo? Estoy atenta, estoy sentada, alineada, con mi cabeza recta. Estoy manteniendo mi postura, mis emociones, porque tengo que estar calmada, tengo que estar tranquila para poder hacer esta actividad. Esas emociones, ¿se acuerdan cuando se desarrollaron? Desde pequeñitos, cuando hacíamos actividades en casa, de leer un libro, en un ambiente seguro, esas emociones empezaron a desarrollar. Y así, tenemos otras niñas metiendo letras en una agujeta, pegando bolitas en unas letras. Todo lo que tenga que ver con el trabajo de los dedos les ayuda a modificar y a desarrollar la pinza hasta que llegan a escribir, ¿no? Entonces, fíjense bien cómo se da la maduración y habilidades en el cerebro.
¿Qué habilidades están madurando en el cerebro? La atención. Vean en la niña que está aquí en la foto, que está escribiendo. ¿Está atenta? Sí. Postura y tono. Postura. Está sentada, alineada su cabeza con su tronco. Con una mano sostiene el papel, con la otra mano escribe. Emociones. Está calmada, está tranquila, está entregada en la actividad. ¿Cómo es su conducta? Es parte de las emociones. Tiene una conducta estable. No podría estar escribiendo, obviamente, si quiere estar gritando, llorando, riéndose, rodándose en el piso, etc. ¿Qué más qué otras habilidades ahí ya vemos maduras? La coordinación, vista, mano. Tiene que estar mirando el lápiz y lo que está haciendo. ¿Cómo llegó a lograr eso esta niña? ¿Cómo logró esos escalones del desarrollo? Vamos a ver, desde acá. Desde esos primeros juegos que hacía el bebé, ya estaba desarrollando la atención, ya estaba desarrollando el tono, ya estaba desarrollando, si se fijan en todas estas actividades, las manitas, la postura, y aquí pues mucho más. ¿Se fijan todas estas niñas? Casualmente son puras niñas, ¿verdad? No fue mi intención. Elegí las fotos que necesitaba nada más para mostrarles cómo a través de todos los juegos que los niños realizan con sus manos y las niñas, llegamos a esta parte. No fue casualidad. No es como que de buenas a primeras le damos el papel y el lápiz y ya empieza a escribir, sino que hubo un proceso, ciertas experiencias que le ayudaron a llegar a este nivel de maduración para que los niños puedan controlar su postura al escribir, el agarre del lápiz y hacer los detalles de las letras. Y aquí les voy a enseñar, por ejemplo, del dibujo a la letra. Perdón. Del dibujo a la letra. Los detalles de los dibujos ayudan a hacer los detalles de las letras. Por ejemplo, esa flor que la niña está haciendo, si nos ponemos a pensar, las letras son bolitas y palitos. Si yo voy a dibujar una flor, con un palito aquí y un... Si vemos esa flor, los detalles de esa flor, o si vemos un ojo, los detalles del ojo, como por ejemplo las pestañas, la ceja, todos esos detalles es lo que ayuda a que hagan los detalles de las letras. La letra A minúscula, ¿se parece a la flor? Sí. La R, ¿se parece a las pestañas? Sí. Todas las letras son bolitas y palitos que los niños perfeccionaron a través de sus dibujos. Aquí vemos una niña ya de 5 años que miren, ya escribe su nombre. No empezamos a escribir el nombre de ese tamaño desde los 3 o 4 años. Incluso los niños de 4 años necesitan un papel así de grande para hacer las letras grandes. Por ejemplo, ahí Yasmín, cuando ella tenía 4 años, yo le hubiera dado un nombre de este tamaño para que ella empezara a practicar sus letras grandes. Poco a poco se van disminuyendo el tamaño hasta que logra hacerlas de ese tamaño. ¿Verdad? ¿Qué les parece ese proceso tan fascinante que tiene lugar en el cuerpo y tiene lugar en el cerebro? Es en el cerebro donde se graba todo lo que el niño y la niña, las experiencias que tiene desde bebé, todas esas etapas se van grabando en el cerebro y le ayudan a madurar las habilidades hasta que logra tomar un lápiz para escribir. Y aquí llegamos a la parte de preguntas o dudas. Por favor, si tienen preguntas o dudas, como este video está quedando grabado,
Les voy a dejar mi nombre. Yo soy Claudia Cervantes. Soy especialista del programa de preescolar migrante. Soy autora del libro Con tu ayuda, mamá. Me pueden encontrar, les voy a dejar mi número de teléfono por si tienen preguntas para después, que el teléfono es la forma más rápida o fácil de contactar. Les voy a dejar mi teléfono, es el 541-261-1008. Para que en ese número, si tienen preguntas, con mucho gusto yo se las voy a responder. O si tienen preguntas también a través del mensaje que dejó Megan con su información. Creo que a través de ese mensaje, ¿verdad, Megan? ¿Se puede? Sí. Yo por mi parte es todo. Les agradezco su atención, su tiempo. Les agradezco su apoyo en el aprendizaje y desarrollo de sus niñas y de sus niños. Créanme que es el mejor regalo que le pueden hacer, que a través de estas experiencias positivas que están regalando a sus niños vamos a tener adultos mejores, más preparados para la vida, más seguros de sí mismos, y así vamos a tener un mundo mucho mejor. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Y yo sí tengo pregunta. Ok, perfecto. Sí, pues muchos niños ahora pasan pues mucho tiempo viendo la tele o jugando en la computadora o celular. Y mi pregunta es, pues, ¿puedes hablar un poco del impacto que tiene este tipo de actividad en el desarrollo de la lectoescritura? Sí, de los niños que pasan mucho tiempo en la televisión, ¿verdad? ¿Me dices? Es Sí, una... o jugando con Bueno, la computadora, con pantallas. sí, la verdad es que esta es una excelente pregunta. Muchas gracias por hacerla, porque los estudios dicen que los niños menores de 2 años no necesitan ver la televisión para nada, porque su cerebro se está desarrollando de una forma que necesita otro tipo de experiencias. Y a los niños estar sentados demasiado tiempo, se están perdiendo de las experiencias que necesita su edad para desarrollarse. ¿Cómo van a poder desarrollar las habilidades de la escritura, de la lectoescritura, si están sentados mirando una pantalla? Cuando la lectoescritura necesita todas las experiencias de las que ya les hablé al principio. Necesita que nos comuniquemos con los niños, que hablemos con ellos, que les mostremos los significados de las cosas, que les demos herramientas para que usen sus manos y logren ese desarrollo y esa maduración del movimiento de sus dedos. Entonces, niños menores de 2 años, está comprobado científicamente que es perjudicial sentarlos a ver la televisión. Si lo quieren hacer, que no pase de 20 minutos. ¿Qué tal, Niños de 3 a 5 años se pueden beneficiar de la televisión que tenga contenido educativo, de calidad, y que no exceda, yo diría, de 3 a 5 años, no más de 2 horas. ¿Por qué? Por la misma razón, porque los niños de 3 a 5 años necesitan ciertas experiencias de movimiento, de juego, necesitan aprender a mover su cuerpo, a usar sus manos con todos sus juguetes, a jugar afuera, a usar gises para rayar las banquetas y una serie de juegos que les van a ayudar a madurar esas habilidades de lectoescritura que no las van a madurar si están sentados, pues, por muchas horas jugando videojuegos o mirando la televisión. Entonces, esa sería mi sugerencia. Tenemos que buscar un balance. No estoy diciendo apaguen la televisión, desenchúfenla, quítela, sáquela de la casa. No estoy diciendo eso. Tenemos que buscar un balance, pero que demos a los niños el tiempo para tener las experiencias que necesitan a su edad. No sé si respondí tu pregunta, Megan. Sí, muchas gracias. Y creo que con eso pues concluye la segunda sesión del programa Un Mundo de Letras y muchas gracias a Claudia Cervantes por compartir su tiempo y su experiencia. Mucha información muy interesante y muy importante.
con Muchas nosotros. gracias. Gracias. Muchas gracias, Megan. Y los invito para el último taller de la serie, que será en agosto. Estén por favor al pendientes, chequen la guía de eventos de la biblioteca. Será en agosto, el segundo miércoles de agosto a la misma hora y se llama Yo amo los libros. ¿Y tú? Y vamos a hablar de cómo leer un libro a los niños y niñas para atraparlos, qué preguntas se pueden hacer, qué libros se leen a cada edad, etcétera, etcétera. Va a ser súper divertido y otra vez, de nuevo, con muchas sugerencias prácticas para el hogar. Que tengan muy buen día. Adiós, gracias. Adiós.